¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 20 de diciembre de 2020 y yo soy Oscar Báez Hernández. Les saludo desde la Ciudad de México. Nos hemos trasladado unos días, mi familia y yo, desde Mérida, Yucatán, aquí a la Ciudad de México y les saludo con todo afecto. Estamos a unos días de celebrar ese evento glorioso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Cómo será esa celebración? ¿Qué tienes preparado? Seguramente estamos en un momento diferente. Este año ha sido muy diferente, muy sui generis, diferente a todos los años que hemos vivido incluso como personas, como familias, como nación. Nos ha afectado la situación que vivimos en esta pandemia. Aquí en la Ciudad de México nuevamente los semáforos han vuelto en rojo y muchas restricciones que conlleva esto para guardar la distancia, para que no continúen de manera tan alta los índices de contagio. Pero vuelvo a preguntarte, ¿cómo estarás celebrando esta Navidad? Este tiempo que será de reflexión, de análisis. ¿Qué tienes que analizar en tu vida? ¿A qué te lleva Dios? ¿Cuál es el propósito y el plan de Dios en medio de todo este dolor? Muchas familias están padeciendo en este momento y cada día más familias. Nos hemos enterado de gente muy cercana, muy amada, familiares que están padeciendo esta enfermedad, gente muy cercana también, amigos que están contagiados en este momento y en el hospital. Y elevamos nuestras oraciones en favor de ellos para que nuestro Dios se manifieste y traiga propósitos. Te pregunto nuevamente, ¿cómo estarás viviendo esta Navidad? ¿Cuál será la reflexión de tu corazón? Porque Dios tiene un plan perfecto, porque Dios tiene propósitos en medio del dolor, en medio de la angustia y de la desesperación. Dios tiene un propósito perfecto. El pueblo del Señor vivía en una desesperanza cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó en carne. Dios mismo vino hecho carne y nació de la Virgen María. Era un momento difícil, era un momento en el que vivían bajo opresión de los romanos. Ellos necesitaban ser salvados, necesitaban que ese plan perfecto que Dios había establecido sobre ellos y con ellos se cumpliera. Y este era un tiempo de esperanza, porque Dios habla de manera muy específica en este tiempo también a ellos. El Evangelio de Lucas es uno de los cuatro evangelios canónicos, el más ilustrado, con un lenguaje más depurado. Es el más extenso incluso de los cuatro evangelios que conocemos como canónicos: Mateo, Marcos, el Evangelio de Lucas, del que vamos a hablar, y el Evangelio de Juan. Estos cuatro evangelios canónicos. Y bueno, el propósito de Lucas, en el que nos vamos a basar, la porción de la escritura el día de hoy, este evangelio se escribe con el fin de presentar el mensaje y el plan perfecto de salvación, del nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo a aquellos que no eran judíos, a aquellos que no eran parte del pueblo del Señor, pero que posteriormente a través de este conocimiento podrían llegar al conocimiento de la salvación, al conocimiento de Jesucristo. Este evangelio tiene una profundidad singular. Cuando Lucas, que era un médico, Lucas era un médico, es decir, un agente de ciencia, una gente preparada, él se dedica a escribir este libro, pero lo hace con una investigación profunda. Hay algunos elementos de periodismo serio, ahora lo veríamos así. Yo como periodista lo percibo de esta manera, una investigación profunda. Actualmente se le llama a esa investigación profunda periodismo de fondo o periodismo de investigación. Es decir, Lucas hace un periodismo de investigación al estar analizando en fuentes primarias los testigos presenciales, que fueron testigos que estuvieron presentes en el nacimiento, en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Lucas, quien escribe este evangelio, se dedica a indagar, además de fuentes primarias, en fuentes secundarias, y es en relatos de lo que otros habían expresado o que habían escrito también. Además, viendo esos características de un periodismo serio, de una investigación seria, Lucas hace un relato de principio a fin,
a fin del propósito por medio del cual nació nuestro Señor Jesucristo, vivió, murió y resucitó. Y esto es una crónica periodística, es un género periodístico que se llama crónica, resaltar los hechos más relevantes de un suceso de principio a fin y de una manera cronológica como fueron ocurriendo los eventos, como fue ocurriendo el suceso. Esta narración inicia cuando Lucas ubica perfectamente al lector en el contexto en el cual está hablando. Él inicia entonces mencionando hacia quién escribe el relato, hacia quién va dirigido, y posteriormente lo ubica de una manera interesante en el contexto. Él ubica este relato del nacimiento, de la revelación anticipada antes del nacimiento, de la revelación de lo que sería el anunciador del camino del Señor, que fue Juan el Bautista, y posteriormente de nuestro Señor Jesucristo. Él ubica este tiempo en el tiempo en donde reinaba el rey Herodes. Este es el tiempo, este es precisamente la ubicación histórica que da Lucas a este relato. Y él menciona que había un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa era Elizabeth, también de la tribu de Aarón. Era una casta sacerdotal. Dios se revela, Dios permite que Juan el Bautista, el que iba a anunciar la revelación, el camino, que iba a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista es el que anuncia la llegada del Salvador, del Mesías. El Señor dirige todas las cosas para que este Juan el Bautista naciera de una casta sacerdotal, de una casta que tenía una especial relevancia en la adoración y en la palabra profética que se manifestaba en medio del pueblo de Dios. Entonces, es en ese contexto cuando habla de Zacarías. Zacarías y Elizabeth, dice la Biblia, ahí en el capítulo 1 de Lucas, que eran rectos e intachables delante de Dios. Rectos e intachables. ¿Cómo podemos imaginarnos a una persona recta e intachable, con una vida íntegra, con una vida de testimonio, con una vida en la cual habla, piensa y dice lo mismo, una vida íntegra, que da frutos y que da un buen testimonio a la sociedad en donde está establecida? Eran rectos e intachables delante de Dios, guardaban sus mandamientos, eran gente muy especial que Dios había elegido para algo muy, muy especial. Y bueno, además eran ellos de esta casta sacerdotal. Además, dice la palabra de Dios que ellos eran de una edad ya muy avanzada y que Elizabeth era estéril, no habían tenido hijos, no habían tenido hijos, y es en ese contexto en el cual el ángel del Señor se le presenta a Zacarías. A través del relato del capítulo 1 de Lucas menciona que un ángel se aparece a Zacarías cuando le toca en turno presentar el sacrificio y el incienso en el lugar santo, ahí en el templo. Era una dinámica en la cual un sacerdote elegido se presentaba una vez al año ahí en el lugar santísimo a ofrecer incienso delante de la presencia del Señor. Dice la palabra que la multitud estaba afuera esperando y orando. La multitud sabía lo que implicaba esta adoración, este acto tan especial de adoración ahí en el lugar santísimo, y todos se congregaban, y dice la palabra de Dios que estaban todos afuera esperando, expectantes, pero también en oración. Cuando Dios cumple propósitos, Él levanta hombres y mujeres para que estén en oración, en intercesión, para que estén visualizando, entendiendo, que estén discerniendo los tiempos que Dios está dando. Es importante entonces en este tiempo también que hay un ajuste, que hay una revelación de cosas que Dios nos está haciendo ver que no habíamos guardado, que habíamos fallado como sociedad, como iglesia, como personas. Dios nos está haciendo ver eso, y entonces Dios pone en el corazón también de hombres y mujeres que estemos intercediendo para escuchar la voz de Dios en medio de la crisis que estamos viviendo actualmente, como lo era el tiempo del pueblo del Señor, cuando se manifiesta esta palabra de Lucas al pueblo del Señor.
Y dice que en ese momento, cuando Zacarías está presentando el incienso, se aparece un ángel del Señor y empieza a hablar con él. Zacarías se llena de temor. Él era un hombre recto, era un hombre que cumplía la voluntad del Señor y que daba buen testimonio en su sociedad. Pero esto no implica que tuviera temor, que no tuviera temor. Hay muchas veces que llega el temor a nosotros, incluso con revelaciones de parte de Dios. Él tiene temor en ese momento. Y el ángel lo sabe y le dice, no temas. Esta frase que se repite una y otra vez, que son más de 400 veces a lo largo de la Biblia que se repite, no temas. Dios quita el temor de nuestras vidas cuando hay desesperación, cuando hay temor, como en estos tiempos. Clama al Señor y Él responde, porque Él quiere traer paz a tu corazón y Él quiere quitar todo temor de tu vida. El ángel del Señor le dice a Zacarías, no temas. Lo primero que le dice, no temas. Y también le da un anuncio espectacular, un anuncio glorioso. Le dice que Él ha escuchado sus oraciones. Yo no sé cuál ha sido tu oración a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, cuál está siendo tu oración en este momento, pero Dios conoce las oraciones que se han presentado delante de su presencia. Y más cuando tu corazón ha sido recto delante de Él, cuando has tenido una búsqueda constante de Él. Si tú no le conoces, si no has presentado tus oraciones delante de Dios, es tiempo de que vuelvas tus ojos a Él, porque Él quiere escuchar tu voz, pero hay elementos que tienes que considerar. Tienes que postrarte delante de la presencia del Señor. Tienes que entregar tu vida para que tus oraciones sean escuchadas. Tienes que vivir una vida que agrada al Señor también, porque en esa medida también tus oraciones llegan hasta la presencia del Señor y son escuchadas. Y esto sucede con Zacarías. El ángel del Señor le dice, no temas, pero además le dice, han sido escuchadas tus oraciones. Y le manifiesta esta revelación hermosa de que él y su esposa Elizabeth, ya dijimos que era estéril, que no tenía hijos, les da el anuncio de que van a tener un hijo. Y además menciona que este hijo que van a tener va a preparar el camino del Señor. Él va a allanar el camino del Señor, Él va a anunciar el camino del Señor para que cuando Él venga, entonces el tiempo sea adecuado para que el camino esté allanado y se manifieste de una manera gloriosa el Mesías prometido. Zacarías tiene dudas, además de temor, tiene dudas, y esto es muy natural. Los hombres y mujeres de Dios no somos la excepción, tenemos temor, tenemos dudas, y en ese sentido también Zacarías se manifiesta y dice, bueno, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo va a ocurrir si mi esposa y yo ya somos ancianos y además ella es estéril? Y el ángel del Señor le dice, esto va a ocurrir a su tiempo, pero por no haber creído, tú vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta que todo esto suceda. De la misma manera, entonces, como ocurre con nosotros cuando tenemos temor, cuando hay dudas, Zacarías lo tuvo. Él era un hombre de Dios. Él era un hombre que vivía de manera recta delante del Señor. Y eso no impedía que tuviera dudas, que tuviera temor. Ese es algo muy natural. Y el Señor comprende nuestras dudas, comprende nuestro temor. Sin embargo, hay consecuencias de esta falta de fe, porque el ángel le dice a Zacarías que esto va a ocurrir, pero que va a quedar mudo hasta que se cumpla. ¿Cuáles son tus dudas en este momento? ¿Cuáles son las cosas que te inquietan? ¿Qué es lo que trae temor a tu vida? Porque Dios en su misericordia se apiada de ti, se acerca hasta ti, quita el temor de tu corazón, quita las dudas y entonces te muestra su propósito perfecto. Dios es un Dios de amor que tiene un plan y un propósito perfecto para tu vida. La palabra del Señor entonces se cumple. Zacarías sale de ahí, del lugar santo, en ese santuario, en ese templo donde ya dijimos todos estaban afuera esperando y en oración. Era un acto muy significativo. Cuando escuchan que él está mudo, saben que Dios se ha revelado a su vida, saben que hay algo especial, pero él no puede manifestarlo porque está mudo por no haber creído en ese momento, y el ángel del Señor le dijo que quedará mudo hasta que todo esto se cumpla, hasta que el nacimiento de Juan el Bautista, su hijo, se dé, él quedaría mudo. Y bueno, después ya entendemos todos los relatos siguientes ahí en el Evangelio según San Lucas, cuando se menciona la revelación también de parte del ángel a la Virgen María. Después que queda embarazada, María va a visitar
a su prima, a su familiar que era Elizabeth. Elizabeth queda embarazada, como se lo dijo el ángel a Zacarías, el cumplimiento de parte de Dios en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado. Hay veces que parece que la respuesta del Señor se tarda. Sin embargo, Dios tiene un tiempo perfecto para cumplir su plan específico para nuestras vidas. Estás aliado, estás ligado al plan perfecto de Dios, porque este es el tiempo. Yo te invito a que te acerques a ese plan perfecto de Dios, a que vivas de acuerdo con su propósito, porque Dios tiene un plan para ti y Dios te invita a que te unas a ese plan. Dios tiene formas, Dios tiene tiempos precisos para tu vida. Y este puede ser el tiempo de salvación, este puede ser el tiempo cuando Dios se revele a tu vida de manera específica y clara. Bien, entonces el nacimiento de Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 1, leo solamente unos versículos. Ahí en la palabra del Señor menciona en el versículo 75, entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Ya una vez que nace el hijo, ya una vez que le preguntan cómo se tiene que llamar y que él está mudo, habíamos dicho, toda la comunidad que estaban al pendiente, que estaban atentos del nacimiento de Juan, dicen, pues se tiene que llamar como su padre, como era la costumbre, dicen Zacarías. Y Elizabeth dice, no, él se tiene que llamar Juan. Y entonces todos ellos van en esa comunidad que era tan unida, pero que también era tan importante el nacimiento de Juan, porque había habido una revelación, porque la palabra de Dios se había manifestado para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de este pequeño que iba a ser, y de hecho fue lleno del Espíritu Santo. Cuando María visita a Elizabeth, llega y el niño salta en su vientre. El niño Juan ahí en el vientre, desde el vientre de la madre, es lleno del Espíritu Santo, al igual que su madre Elizabeth. Los tiempos de Dios, los tiempos perfectos, la habilitación de parte del Espíritu Santo en cada uno de los actores, cuando son sensibles, cuando están esperando la revelación de parte de Dios, cuando obedecen, aún teniendo temores, aún teniendo dudas. Dios se revela y Dios cumple sus propósitos en medio de aquellos que le buscan de todo corazón. Dice ahí la palabra del Señor en Lucas 1:67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó acerca del nacimiento de su hijo, acerca de esta revelación de aquel que prepararía el camino del Señor, de Juan el Bautista, que dice la palabra más adelante que no hay otro nacido de ser humano que se iguale al espíritu que tenía Juan el Bautista, que era el mismo espíritu de Elías. Esto se refiere al mismo poder que se reveló en Elías, también se estaba revelando en este pequeño Juan el Bautista. Dios se estaba revelando de una manera gloriosa para cumplir sus propósitos en medio de su pueblo. Y dice entonces esta palabra profética que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, entiende, discierne los tiempos, discierne la forma como Dios habla. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Una revelación perfecta, una revelación clara. ¿De qué manera estás profetizando sobre tus hijos? ¿De qué manera estás hablando que el propósito de Dios se cumpla en tus hijos, en los hijos que Dios te ha dado? ¿De qué manera estás clamando para que esa voluntad perfecta de Dios se cumpla en tus hijos desde su pequeña edad? Que ellos le conozcan, que le amen con todo su corazón, que entreguen sus vidas a Él, que le sirvan cuando crezcan, que sean sus siervos. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 77, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y dice la palabra del Señor para cerrar este hermoso relato que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. El plan de Dios perfecto, el plan de Dios cumplido a través de hombres y mujeres que están dispuestos a ser instrumentos en las manos del Señor. Tú no tienes que inventar nada, tú no tienes que crear nada. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y hay tres consideraciones que quiero mencionarte. Además de que Dios
Dios tiene un plan perfecto para tu vida, que sería la primera consideración. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Quiero repetírtelo porque a veces te sientes desconcertado, a veces te sientes que no hay propósito en tu vida, a veces crees que lo mejor es que tu vida termine y no es así. Dios te ha permitido nacer porque tiene un plan perfecto para tu vida y Él quiere cumplirlo, su propósito en tu vida. Esta segunda consideración es que cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Dentro de este plan perfecto de Dios, Él te alinea a su propósito. ¿Tú estás dispuesto a aceptar esta parte que te corresponde? Porque la parte que te corresponde nadie más la puede cubrir, nadie más. A lo mejor son pequeñas funciones las que te corresponden a ti como madre, guiar a tus hijos a los pies de Cristo, enseñarles el camino del Señor, allá en el trabajo, ser un ejemplo de un trabajador que ama al Señor con todo su corazón, que ha entregado su vida al Señor. ¿Cuál es la parte que te corresponde para que el plan de Dios se cumpla? A lo mejor eres un siervo del Señor, el Señor te ha puesto, te ha levantado para cumplir su palabra. Hazlo en los términos de Dios. Quita todo temor de tu vida con esta palabra bendita del Señor. Que el Señor quite todo temor, que el Señor quite todas las dudas que tienes en tu corazón en este tiempo de tanta duda, de tanta incertidumbre, de tanta tristeza. Insisto, Dios tiene un plan perfecto y quiere cumplirlo en tu vida. ¿Estás dispuesto a aliarte, a ligarte a ese plan perfecto? Lo único que tienes que hacer es recibir este don perfecto, este regalo de parte de Dios. Esta porción que acabamos de ver es la manifestación de aquel que se revelaría para allanar el camino del Señor, que se revelaría para preparar el camino del Señor, que fue su siervo Juan el Bautista. Pero que también hubo elementos ahí, su madre, su padre, que eran siervos del Señor, que cumplían, que obedecían, que amaban al Señor con todo su corazón. ¿De qué manera te estás aliando al plan perfecto de Dios en tu vida en este tiempo que se acerca la revelación, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Te invito a que cierres tus ojos, a que reflexiones unos segundos, unos momentos en esta palabra y que pidamos juntos que Dios se revele a nuestras vidas, que siga Él quitando todo temor, toda angustia, toda tristeza que hay en nuestro corazón por tanta enfermedad, por tanta muerte, por tanto espíritu de muerte, de desolación, de tristeza, de angustia que está viviendo nuestra nación, pero también a nivel mundial. Y que le pidamos a Dios que nos dé revelación para entender cuál es nuestra parte dentro de su plan perfecto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Oremos juntos. Ahora, Señor, te pedimos que quites todo el temor, Padre. Hay temor en este tiempo, hay angustia, hay desolación, hay tristeza, Padre. Pero tú traes la revelación de que estás con nosotros, de que te revelas, quieres consolarnos, Padre. Tú, Espíritu Santo, que eres el Santo Consolador, trae consuelo, trae aliento, quita todo temor, Señor. Y ya que ya ha sido allanado el camino para que llegue el Salvador, entonces te pedimos que la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo nos revele ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz y que podamos, Señor, abrir la puerta de nuestro corazón, recibirle con todo nuestro ser para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Clamo, Padre, en el nombre de Jesucristo por todos aquellos que están escuchando en este momento, por todos aquellos que están postrados en cama, que tu gracia, que tu misericordia, que la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, traiga sanidad, traiga salvación. Tú que eres el médico divino, extiende tu mano sobre ellos, trae consuelo, quita temor, pero también quita toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Para todos aquellos que están cuidando en este momento algún enfermo, Padre, dales fuerzas, sosténles, levántales, Padre, muéstrales qué hermoso instrumento están siendo en este momento para traer bendición a los que están postrados, Padre. Aquellos que por tu gracia hemos sido cubiertos y no hemos sido tocados por la enfermedad, te pedimos que nos cubras, que una cobertura especial de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Padre, para que nos protejas, Señor, en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Y te pedimos que sigas cumpliendo tu plan perfecto en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia, Señor, y en esta nación.
que tanto necesita de ti, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Nuevamente, saludo a cada uno de los que están escuchando. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y el Señor traiga de su paz. Amén.